¿Qué haces, amor? Estoy buscando ahí unas bicicletas para el viaje en bici, pero el tema es que hay muchas opciones que yo, vos me conocés, no entiendo nada. Bueno, Pero lo que sí, ¿qué hiciste? me compré el casco. No, amor. ¿Qué? Dale. Dale, gordita. Esa. Ahí voy yo, Cana. Ahí voy yo. A mí tóqueme la panza y después ya está. No quiero otra cosa. Bueno, queríamos hacer este video para comentarles un poquito de las elecciones que tuvimos. La verdad que el chiste recién fue un chiste, Bueno, pero un chiste, pero sí, no tanto. no tan chiste. Estábamos un poquito así al principio. Ninguno de los dos hicimos ciclismo antes No. de arrancar este viaje. Y bueno, viendo también las opciones, viendo Sí. también el presupuesto, qué podíamos hacer nosotros, qué deberíamos sí o sí comprar. Y bueno, lo que salió va a ser lo que le vamos a mostrar en este video. Así que bueno, espero que les sirva la información y que si están planificando un viaje se puedan guiar. Alerta, alerta, comunidad viajera, quiero una innovación para mi bici. Porque bueno, si bien son las piernas que pedalean, pero sin ella no se haría este viaje en bici. Entonces bueno, hoy le queríamos presentar las bicicletas que usamos. En mi caso es una Oxea rosa, obviamente. El modelo es Packard y en talle S porque soy modelo chico. Bueno, la verdad es que no conozco mucho el tema de las bici, no soy una especialista en eso, pero bueno, le voy a tirar unos datos que me parecen importantes. En el caso mío es un rodado 29, ¿sí? Obviamente mi bicicleta tiene cambios, ¿sí? Para poder recorrer todos los caminos del planeta, ¿sí? Tengo 3 adelante, 9 atrás y es de aluminio, mucho más livianito y tengo frenos de discos. Sí, hidráulicos. ¿Qué significa hidráulico? Llamo a un amigo. Bueno, sí, elegimos estas bicicletas, elegimos mountain bike porque no estábamos seguros a qué nos íbamos a enfrentar, ni tampoco teníamos pensado hacer una ruta de cemento recta, sino que la idea es ir a la aventura. Sí, la verdad que bueno, ya usamos la bicicleta durante ya 4 meses e hicimos de todos los terrenos, que sea una ruta recta, asfaltada y saliendo del pueblo, hasta caminos de tierra, en montaña, con piedra, arena, o sea, de todo. Entonces, la verdad, es una buena opción también. Obviamente, no la compramos así ya armada, le hicimos un montón de modificaciones. Entonces, bueno. Modificaciones las más importantes son, yo creo, primero el portaforja, o sea, delantero y trasero. En nuestro caso, el portaforja trasero de marca Schosser, bueno, este lo compramos, sí, por internet. La verdad está muy bueno porque, bueno, tiene diferentes agarres y, bueno, es bastante estable. Y podemos poner las alforjas a diferentes niveles. Esto está muy bueno. Tiene también una parrilla ahí arriba. Sí, es muy importante a la hora de elegir el portaalforja ver las opciones. Ya van a ver en mi bicicleta que es diferente, pero mi bicicleta no tiene estos agarres, entonces tuvimos que elegir otro tipo de portaalforja y tampoco podíamos poner el que tengo en mi bicicleta en la bici de Charlotte porque el asiento de ella va muy bajo. Entonces, como el otro agarra acá, no nos daría por la rueda. Entonces bueno, es importante mirarse eso. Este es muy bueno porque tenés muchas regulaciones, como puedes ver acá tenés como unos 10 centímetros para regular, de alto y para atrás también. Acá también tenemos para regular. La verdad que el Schosser es muy bueno y como dijo Charlotte, tiene 3 agarres. Es muy firme.
Está muy firme. Creo que soportaba como hasta 60, 70 Sí. kilos. Ya me puedo subir encima, digamos. Bueno, por el delantero ahí se complicó un poco porque en internet no había muchas opciones. En Argentina. Sí, en Argentina. Entonces, bueno, elegimos hacerlo, o sea, bueno, el Nico lo hizo. En casa tenemos todos los accesorios para hacerlo, todo el material, entonces eso resultó. Y bueno, también es muy bueno, también ahí tenemos diferentes posiciones como el otro. Ahí más abajo, ahí va enganchado la alforja y también una parrilla. Ahí después le vamos a mostrar qué va en la parrilla. Sí, el portal forja adelante lo hicimos con el agarre acá, que también la bici ya lo tiene para poner tornillo acá, la mía no. Y luego abrazamos con estas abrazaderas que son bien fuertes. La verdad que quedó muy firme. Sí, por ahí es un poquito más pesado que aquel que es de aluminio, pero era la única opción que teníamos. Creo que sí, se consigue un portal forja delantero, por el tiempo y todo lo que conlleva hacerlo, conviene comprarlo. Pero bueno, fue como nosotros pudimos solucionar ese tema. Bueno, también en el tema del asiento, sí, hay un montón de opciones en internet, de consejos, tips, etc. Nosotros tomamos la decisión de no comprar una calza reforzada, digamos, pero más bien un asiento, entonces, bueno, reforzado, digamos, ahí como de goma, está bueno. Entonces es el que uso y la verdad, muy bueno. Voy a buscar el asiento original para que se vea la diferencia del asiento original a Nada ese. que ver. Bueno, vean la diferencia. También Es muy finito y si pueden ver acá al medio, con un poco de fuerza ya casi que se dobla y bueno, este ya es totalmente otra cosa. Sí. Yo la verdad que funcionó muy bien y no usamos calzas. Sí, la verdad, y bueno, no tuve dolor de... Bueno, otra parte que también es súper importante, ese no es el manubrio original, ese lo compramos también por internet, es una forma mariposa, se ve mucho justamente en los cicloviajeros y es muy bueno porque tiene varias posiciones, digamos, podemos agarrar acá, hasta podemos descansar ahí. Yo la verdad nunca lo usé así, pero sí en los costados para descansar, es muy bueno. Y aunque no lo usemos de este lado, siempre sirve para ponerle el cuenta kilómetro, el velocímetro, un espejo, como adaptamos acá, nosotros adaptamos un espejo de moto, entonces siempre este espacio se usa. Sirve para algo, súper recomendado. También hay algunos como Fernate que tenía solamente el manubrio original con los cuernitos, que también eso te da otra posición, no tendrías esta parte del manubrio, pero está bueno también. Y nosotros, bueno, lo recubrimos ahí tipo de goma eva, eso es para más que todo el calor, así no te quemas las manos cuando pedaleas bajo el sol. Y bueno, ahí justamente hablamos entonces de lo que tenemos en la bici, algo, o sea, en el manubrio, algo para mí es lo más importante. O sea, yo creo que puedes hacer un viaje con un manubrio original, con un asiento original, pero el espejo, o sea, eso no te puede faltar, porque la verdad es una cuestión de seguridad, ¿sí? O sea, al momento de pedalear tranquilo en la ruta, o sea, si quieres ver si viene atrás un camión o un auto, vos debes girarte. Y ahí mirando en el espejo no te pasa eso y para mí es súper, súper, súper importante. Sí, agrega comodidad y seguridad. Claro, y además no te pegan torticolito todos los días. Sí. Bueno, para la bici Charlotte también, para su posición elegimos este stand que es regulable. Muchos no lo recomendaron porque acá tiene como una estría que puede que en algún momento se empiece a aflojar o a desgastar con la fuerza y empiece a girarse. Hasta el momento está andando súper bien, sí está súper apretado acá, muy apretado esta tuerca. Y bueno, agrega una posición diferente al andar porque si no Charlotte tendría que ir más tirada, inclinada hacia adelante y capaz que eso cambia la posición. Claro. Así que bueno, es un poquito de agregar comodidad. También combinar el manubrio mariposa con el este te da muchísimas opciones para
para la posición del cuerpo. Este lo podés girar y poner más arriba, poner más abajo, entonces agarrándote de acá quedas más acostado, quedas menos acostado, más vertical queda la espalda. Bueno, agrega un montón de posibilidades tener esta opción y esta opción. Creo que solo con el manubrio mariposa alcanza, o solo con el stent también regulable también alcanza, pero bueno, en este caso tenemos las dos. Y bueno, otras cositas más que le agregamos: el portabotella, muy importante porque bueno, al momento de pedalear directamente agarra la botella, y una pata que bueno, sobrevivió después de los 4 meses. Vamos a ver si la de Nico sobrevivió. Obviamente, bueno, si bien está buena, pero bueno, con todo el peso tratamos de tener cuidado en eso, tratar de capaz ponerla en una pared más bien que soporte todo ese peso. Le quería comentar unas cositas de, bueno, toda esa experiencia de los 4 meses. La verdad que me salió muy buena, digamos, me siento muy cómoda. Lo que sí tengo algo para decir es que, bueno, yo soy muy pequeña, muy pequeña tampoco, pero hay algo que me molesta, y es este caño. Es decir, que al momento de bajarme de la bicicleta no puedo estar parada, ¿sí? Por ejemplo, ahí me queda súper incómodo, o sea, digamos, estoy en la puntita de los pies porque no puedo, no alcanzo. Entonces, cuando me bajo de la bici, siempre debo estar así, ¿sí? Porque es muy alto para mí. O es muy alto para mí, o yo soy muy baja para la bici, no sé. Sí, bueno, es algo muy importante a tener en cuenta, sí, a la hora de elegir la bicicleta. Ese fue un error que nosotros cometimos, para que no les pase a alguien también, elegir una bicicleta, que hay algunas que traen el caño mucho más bajo, entonces a la hora de frenar en un semáforo, de frenar en un lugar, poder descansar bien los pies. Otra cosa que seguramente lo vieron en el primer video, el video del primer viaje hasta Miramar que hicimos, regular, digamos, los rayos de la rueda delantera, creo que era, sí, porque estaban flojos. Ajustar los rayos, porque de fábrica se ve que vinieron un poco flojos, y hacía todo un movimiento en el manubrio, la bici, que hacía, bueno, muchísima inestabilidad, así que bueno, eso fue algo que tuvimos que solucionar apenas arrancamos. Bueno, y esta es mi bicicleta, nombrada como la morocha pata de palo, porque claramente la pata a mí no me duró mucho. No es recomendable, la verdad. Una patita, si bien estaba bien reforzada y todo, no funcionó para el peso con las alforjas. Sí, por ahí vi que vienen unos tipos caballete, como lo de la moto, capaz que sería una opción mejor. O simplemente, como yo estaba haciendo últimamente, agarrar un palo, clavar el palo en la tierra y clavarlo acá. Hay algunas cosas que se comparten en la bici de Charlotte y en la mía, que es el portaalforjas delantero, el manubrio mariposa, yo agregué acá el accesorio para la cámara, el portacelular acá también, que la verdad este lo compré en Mercado Libre, es muy bueno, es de aluminio y bueno, tiene rosca, lo desenroscás, pones el celular, lo enroscás, es muy seguro, muy bueno. Bueno, el espejo también es un espejo de una moto. Este es el espejo derecho de la moto puesto en el lado izquierdo de la bici, para que quede así, para que quede parado, porque si no queda como el de Charlotte, que queda acostado y sobresale mucho más. Capaz que yo prefiero así. Bueno, yo tengo esta bicicleta, es una Bug, Mountain Bug, así es el modelo, es una bicicleta argentina. Bueno, tengo 8 velocidades atrás, 8 piñones y 3 coronas. Shimano Altus, y la verdad que hubiese sido bueno, y todos nos recomendaban tener 9 piñones atrás. No conseguí una bicicleta de 9 piñones atrás, pero es suficiente. O sea, llega un punto en el que hay que caminar y hay que caminar, no hay bicicleta que la suba a la montaña.
Bueno, la mía está GM, un poquito más grande. Los frenos de mi bicicleta no son hidráulicos, son con cable, como ver ahí. La verdad que son bastante chinos. Funcionaron bien, pero sí me han cansado mucho los brazos cuando agarramos buenos pedazos de bajada. Entonces, bueno, no sé si toca limpiarlos bien o qué, pero no frena de lo mejor. Obviamente no se comparan ni un poquito con los de Charlotte, que son hidráulicos. Yo recomiendo, si puede ser, hidráulico. Muchos no lo recomiendan por el mantenimiento a la hora de estar en la ruta. Capaz que este sí, con un cable lo solucionás, o de alguna forma tirando con algo frenás si se te llega a cortar el cable o algo. Capaz que allá sí necesitas llevar aceite de repuesto o otras cosas. Capaz que unos que sean con cable pero que sean de buena calidad funcionan muy bien. Estos la verdad no los recomiendo. Si sería una mejor que le podría hacer a la bici, sería la parte de los frenos. El porta-alforjas de atrás es diferente, como pueden ver, el de Charlotte. La bici de Charlotte tenía unos agujeritos con tornillo acá, la mía no lo tiene, entonces decidí comprar este porta-alforjas, que no me recuerdo en este momento la marca. Le voy a dejar un link en la descripción y una imagen de Mercado Libre donde lo compré. Tiene este agarre acá, como pueden ver. Lo que sí no tuve en cuenta yo es que el caño del asiento de mi bici es fino. No me acuerdo las medidas, pero es mucho más fino que el agarre del porta-alforjas. Como pueden ver, tiene el círculo un poco más ancho, que es la medida que tiene Charlotte. Entonces le tuve que hacer una modificación. Tiene una chapita ahí adentro que hace que el caño este se agrande un poco, digámoslo así. Simula tener un caño más grueso. Entonces hay que estar atentos en eso a la hora de comprar los porta-alforjas que agarran al asiento. También tiene esta bajada acá, el porta-alforjas tiene un agarre, dos, y yo le agregué con esta varilla de aluminio un tercero acá atrás. Y la verdad que ha funcionado muy bien. Este movimiento que puede llegar a ser el equipaje con todo el peso, este movimiento acá es algo que hay que tener mucho en cuenta, porque a la hora de pedalear ese movimiento te mueve toda la bicicleta y todo el cuerpo. Entonces tiene que quedar lo más rígido posible los dos porta-alforjas, el de adelante y el de atrás. Tener en cuenta a la hora de elegir las alforjas estas distancias donde la alforja puede llegar a agarrar, que puede ser acá, puede ser acá, puede ser ahí. Bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta. El asiento en mi bici es el original, no lo cambié. La verdad que me adapté bien, no fue un problema o algo a tener en cuenta, el dolor de colín. La verdad que me adapté, siempre con el asiento bien regulado, se puede, sin usar calza tampoco. Creo que eso, no sé si algo más, amor. Sí, estaba viendo que bueno, ahí en mi bici es cierto que hay como dos posiciones, Sí. arriba y abajo para poner. Acá no, digamos, van las alforjas a ese nivel, digamos, al mismo nivel que la parrilla. Claro. Acá no hay, digamos, otra barra, que Sí. eso podría ser. Podría llegar a enganchar acá las alforjas, pero el ancho de los ganchitos de las alforjas, claro, es como por acá, entonces Sí, no llega a entrar ahí. Las alforjas, tenerlas lo más bajo posible es lo mejor. Entonces el Yorser, el que tiene Charlotte, está bueno porque puedes regular las alturas, que en este no, porque está fijo acá en el asiento, y eso te permite dejar el punto de gravedad, el peso de las alforjas lo más bajo posible, cosa de no tener que sufrir tanto ese movimiento. Y es importante no tener el peso alto, porque todo ese peso, mientras más alto esté, más se nos va a forzar a nosotros mantener las bicis en pie. Son rodado 29, el mismo rodado, que nos recomendaron ese rodado para caminos de tierra. Entre pozo y pozo la rueda no se llega a meter adentro, sino que va agarrando como las partes altas y bueno, no se siente tanto la vibración de los caminos de tierra. También sé que hay una relación ahí entre pedaleo, que ayuda mucho el rodado 29. Creo que Ferney no lo pudo decir, que él tenía 27.5 y probó la nuestra 29. Él dijo que corría más la bicicleta. No sabría decirle yo, pero la verdad que funcionaron muy bien con rodado 29, funcionaron muy bien.
Bueno, tengo la bici, tengo el casco, me voy. No estoy seguro de si ya lo está preparada para este viaje. Creo que no entiende algunas cosas. Espero que le guste y bueno, ahí nos vemos el próximo video.